el campo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Celebrando y contribuyendo a la herencia de nuestra tierra. Un espacio para conocer el origen de los alimentos, de dónde vienen y cómo se producen. Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan. Bienvenidos al programa El Campo como Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, CEPI, donde hablaremos de un tema que nos enorgullece a todas y todos y lleva como título Influencia de los géneros musicales en los pueblos originarios. Comenzaremos haciendo mención que en la época prehispánica la música era una parte integral de la cultura y de la religión. Se utilizaba en rituales para invocar buenas cosechas en el campo, para atraer lluvias y para las victorias en la guerra. Además, en diversas ceremonias se utilizaba para comunicarse con los dioses y ancestros. Se expresaba por medio de algunos instrumentos como tambores, flautas, maracas y otros instrumentos de percusión y viento. Los músicos en la época prehispánica tenían un estatus social elevado y se consideraban profesionales, con algunos privilegios. Incluso en algunas culturas los exentaban de dar tributo. Compañero Giovanni. Muy buenos días, como siempre es un placer saludarles. El día de hoy es un tema muy importantísimo, es acerca de la música en los pueblos originarios, ya lo decía maestra. Pues de la misma importancia es y seguirá siendo la música vocal como parte de la tradición musical de los pueblos originarios, utilizando cantos y melodías que narran historias, leyendas y conocimientos ancestrales. Además, la música sigue siendo una forma de expresión de la identidad cultural y espiritual de los pueblos originarios. También, la música está relacionada con la naturaleza y los ciclos de la vida, reflejando una conexión profunda en los pueblos con el medio ambiente y las cosechas. En diversas ocasiones, se acompañan de danza, movimientos que expresan la conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Debemos tomar en cuenta que la música tradicional enfrenta desafíos para su preservación y transformación a las nuevas generaciones. Por lo tanto, es importante buscar la difusión y reconocimiento de esta. Félix. Sí, pues siguiendo con este interesante programa, actualmente la Ciudad de México es un verdadero paraíso musical, con una variedad diversa de géneros musicales que refleja la rica historia y cultura de sus habitantes. Nos encontramos con diversos géneros tales como la música de mariachi, siendo este un género emblemático de México con raíces en Jalisco, pero que se ha extendido y adaptado en la Ciudad de México. Otro género es el rock mexicano, con una historia fascinante marcada por la búsqueda de identidad y la fusión de diversos estilos. Fíjate, Félix, que el rock mexicano ha sido una parte importante de la escena musical de la Ciudad de México. La música electrónica también, con una creciente popularidad desde la década de los 90. Este género ha encontrado un lugar especial en la vida nocturna de la Ciudad de México. De la misma forma, el jazz, que es considerado un género que se disfruta en esta hermosa ciudad. ¿Y qué decir de la música clásica que se difunde en instituciones como el Palacio de Bellas Artes? Lugar que además es un ícono arquitectónico. Esta música tiene un lugar destacado en la escena musical de esta ciudad. En nuestra hermosa Ciudad de México tenemos también un escenario para conciertos de gran escala, con una variedad de géneros desde rock, baladas, hasta música clásica, y otro de los lugares representativos es el Auditorio Nacional, donde llegan
artistas tanto nacionales como internacionales. Claro, un escenario más, compañeros, auditorio, es el Teatro Metropolitano, conocido por su enfoque en la música popular y el entretenimiento, con conciertos de grandes artistas de tallas internacionales como nacionales. Hoy en día se han creado festivales importantes. ¿Quién no conoce el Vive Latino, por ejemplo? El Corona Así Capital es. y el Festival Internacional de Jazz, donde se disfrutan de diversidad de géneros y estilos musicales. Sí, siguiendo con estas tradiciones, hay interesantes, ahora sí, canciones de recordar de los tiempos. La música popular mexicana ha sido históricamente una de las expresiones más profundas del alma del pueblo. Fusión de culturas tras la conquista, las tradiciones musicales indígenas se mezclaron con las europeas, especialmente las españolas, que combinaban letras populares con instrumentos como la jarana, la guitarra y el arpa. Durante la Revolución Mexicana y el periodo del nacionalismo musical en los años de 1900 a 1930, la música popular reflejó el contexto revolucionario. Corridos como la Adelita y la Cucaracha narraban historias de lucha y personajes del pueblo humilde en ese tiempo. Muy cierto, Félix. También tenemos géneros como el son, el corrido revolucionario, la ranchera o el guapango, que han relatado con arte las hazañas, sufrimientos y esperanzas de campesinos, obreros y estudiantes. Mencionabas, Félix, el corrido de la Adelita, por ejemplo. No solo cuenta una historia de amor, sino que exalta el papel activo de la mujer en la Revolución Mexicana. Vicente Teodulo Mendoza Gutiérrez, estudioso de estos géneros, lo resumía así: el corrido ha sido el diario hablado del pueblo mexicano, es decir, un reflejo auténtico de la vida y lucha del pueblo. Coincido con eso, maestra, estoy muy de acuerdo, y sobre todo porque el arte debe servir al pueblo, enseñarle a pensar, a sentir, a entender el mundo para transformarlo. Por ello, miles de jóvenes participan cada año en festivales, concursos y espartaquiadas culturales, interpretando con orgullo la calidad de la música tradicional mexicana. Y parte de ello podemos poner a Azucena Flores, actualmente coordinadora de Mixquic, que ella está poniendo gran empeño con la parte organizada de la comunidad del pueblo de San Andrés Mixquic, que ahorita está promoviendo mucho el tema de la poesía, de la cultura, y sobre todo pues está rescatando algo que se ha perdido. Hay géneros musicales que han sido diseñados para o más bien mantener a los jóvenes alejados del pensamiento crítico y del compromiso social. Muchos jóvenes hoy en día están sumergidos en este tipo de música porque es lo que la televisión nos vende, las redes sociales, las plataformas de streaming, y pues lo promueven sin censura. Se les bombardea con muchos éxitos que exaltan a la maldad, al egoísmo, a la ostentación y a la violencia. Letras que glorifican, pues, lamentablemente, el machismo, el desprecio por la educación y el rechazo al trabajo, maestra. Es muy cierto lo que comentas, Giovanni. Es así como se forma un ambiente mental hostil a la reflexión, a la sociedad y a la cultura verdadera. El resultado es una juventud confundida, desordenada, atrapada en la inmediatez y vacía de ideas. Urge rescatar la verdadera música popular, la que tiene raíces en el alma del pueblo y que transmite dignidad, historia, valor y belleza. No se trata de rechazar, como digamos en este discurso que estamos haciendo, lo moderno por ser moderno, sino de recuperar el sentido humano del arte. La música, cuando se pone al servicio de las masas, puede convertirse en arma poderosa de transformación, pero cuando se convierte en mercancía vacía, solo adormece. La música popular mexicana, quiero decirles que es tan rica que puede ser una contraarma en este caso. Hace rato mencionabas, Giovanni, lo que está sucediendo en el pueblo de San Andrés Mixquic. Efectivamente,
la coordinadora territorial, Azucena Flores, está promoviendo, sobre todo entre la niñez y los jóvenes, que tomen clases de danza regional, de música. Recordarás que se está promoviendo la creación de una rondalla, Claro. donde participan tanto niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Esto habla bien de querer rescatar precisamente la música tan hermosa que existe, las melodías tan hermosas, y que los jóvenes pues tengan otro tipo de pasatiempos. Hablando también de nuestra música popular, Giovanni y compañeros, no podemos dejar de hablar y de mencionar a José Alfredo Jiménez, Claro. el rey, nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Pues dejó para toda la posteridad un enorme conjunto de más de 1000 canciones, fíjate, Giovanni, de las cuales apenas se tiene el registro de poco más de 200. Cada una de las letras compuestas por el hijo del pueblo, que así le llamaban, hablan de sentimientos tan profundos y humanos que es difícil no sentirse identificado con esas canciones. ¿Quién no ha cantado con toda la voz la canción de ella? Paloma querida, Serenata Huasteca, El Rey. Pero sigo siendo el rey. La reina también diría yo. La música de José Alfredo Jiménez es la voz del pueblo hecha canción. Durante el siglo pasado y al auge de la televisión y la radio, sus composiciones traspasaron las fronteras y llegaron a ser conocidas internacionalmente, Giovanni. Así es. Pues en los inicios de nuestra música, el corrido era una forma no solo de expresión, sino también de comunicación. De esta forma es que el norte y el sur del país se enteraban de lo que acontecía en el centro y cantaban aquellas historias de los grandes libertadores y revolucionarios. Así pues, la canción ranchera, heredada de esta tradición, inició en los pueblos con un acompañamiento sencillo, una melodía desgarradora y una letra que reflejaba la forma en que la gente veía a su alrededor, sus sentimientos y el trato recibido. Hay quien afirma que la canción ranchera nace con la radio y la televisión, pero esto no fue así, ya que muchos intérpretes recogieron estos cantos del pueblo y después los hicieron pasar por composiciones personales. ¡Qué interesante! La era tecnológica acercó también al extranjerismo. Lamentablemente. Y nuestros jóvenes en la actualidad se ven cada vez más bombardeados, ya lo decía yo, por la cultura americana, que está haciendo que perdamos nuestra identidad. Eso no está bien. Es más fácil ver a los jóvenes consumiendo canciones de género urbano con un monotema, ¿sí? Estar repitiéndose y repitiéndose no tiene sentido, hecho por sintetizadores que solo repite palabras, muchas veces, reitero, sin sentido, maestra. Lo que no sospechamos es el daño tan profundo que provoca estas canciones, pues se terminan adoptando las creencias de estas letras y el comportamiento de aquellos a quienes nuestros jóvenes admiran. Es fácil seguir la música de secuencia de actos, de esos cantantes de televisión, de cabello multicolor, pantalones rotos y camisas rezagadas, maestra, rasgadas y como se quiera decir. El día de hoy, maestra, tenemos a una persona, la verdad, pues que se merece este espacio, se merece mucho más. Se llama Rubén López Garcés, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y originario de un pueblo de la alcaldía Tláhuac, que es San Juan Ixtayopan. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Me siento muy honrado de compartir el espacio con ustedes. Y pues nada, aquí estamos para compartir información y lo que ustedes dispongan. Sí. Bienvenido, Rubén, bienvenido. Muchas gracias.
Rubén, quisiera que nos platicaras y nos dijeras, ¿qué es para ti la música? Híjole, no me alcanzan las palabras en mi vocabulario para definir algo tan bello como la música. Deben saber que es algo que llevo en la sangre. Mi papá perteneció a una rondalla en San Juan Ixtayopan. Ya ven que antes era muy común tener grupos de jóvenes que tocaban instrumentos. En especial mi papá tocaba la guitarra y la mandolina. Entonces, con el tiempo y por varias cosas él no pudo continuar en la rondalla y pues la música la tuvo que hacer a un lado. Pero ese gusto y esa emoción por la música la transmitió a mí. Entonces, muchas veces hay canciones que me recuerdan a él y pues es una forma de conectar con la familia. Rubén, ¿qué instrumento tocas actualmente y qué te motivó a aprender a tocarlo, aparte de lo que nos platicabas sobre tu papá? Bueno, toco el violín y sé tocar un poquito la flauta transversal. El violín es un instrumento que me llamó siempre la atención. Deben saber que yo pasé por la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y ahí tenían una orquesta típica. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención ver estos chicos que salían con su violín y me inscribí. Entonces, justo fue mi papá el que me compró mi violín y me motivó a entrar a la orquesta. Entonces fue en este espacio que conocí, por así decirlo, las técnicas básicas. Una vez que concluí la preparatoria, pues tuve que poner en pausa un poco esta situación, pero la volví a retomar hace unos años, en el 2022, porque el maestro de la orquesta falleció debido al COVID y nos volvieron a reunir a los... Sí, es una pena, se llamaba Tomás, el profe. Y nos reunieron a todos los exalumnos para un concierto homenaje. El problema es que Rubén, aquí presente, ya no sabía ni cómo agarrar el violín. Y tuvimos que empezar desde cero, viendo videos en YouTube, preguntando, averiguando, como sea. Rubén sacó ahí el repertorio. Y no fue hasta el año pasado, en el 2024, que empecé a tomar clases formales de violín en Tecomitl. Oye, Rubén, este es un violín, ¿cierto? ¿Nos podrías comentar algunas partes que componen este instrumento? Bien, claro que sí. Bien, el violín es un instrumento de cuerdas, pero no es como la guitarra, ¿no? Que se tocan así, ¿no? Este es un instrumento que tienes que frotar y tienes que utilizar un arco. Esta varita que ven aquí está compuesta de madera y unas fibras de color blanco, ¿ya las vieron? Sí, unas fibras, sí. ¿Qué se imaginan que es? ¿Como qué material? Es difícil el material. Bueno, la verdad yo desconozco. ¿Será vegetal o animal? Vegetal, se ve como vegetal. se ve. ¿Vegetal? Se ve como, ¿Seguros? como de palmita, ¿no? Esto que ven aquí es crin de caballo. Ah, caray. Es ¿En de origen serio? animal. Lo que se hace con esto es permearlo de una cera que es conocida como brea. También se usa en el baile, por ejemplo, para que no se resbalen las bailarinas. Se aplica la brea, que es una resina que se pone aquí, para que genere fricción. No sé si alcanzan a ver en el diapasón del violín hay un polvito blanco. Sí, claro. Ese polvito blanco es la brea y es lo que genera el sonido. La vibración de las cuerdas que genera el arco viaja por este pedacito de madera que está aquí, que se llama puente. El puente hace que vibre la tapa superior del violín y envuelve el sonido en la caja acústica, para que al final salga en las Fs. Las Fs. ¡Qué maravilloso! Dice Oye, qué interesante es esto. desde el momento en que crearon el instrumento, Exactamente. y así como lo comentas, ya emitir el sonido que en un rato más te pediremos nos interpretes algunas Con mucho canciones. gusto. Que además esto viene desde la época colonial, ¿no? Ya cuando vienen Sí. todos los instrumentos de cuerda. cuerda. Sí, el violín justamente viene junto con las guitarras, Claro. las arpas, ¿no? Que son parte de la música virreinal. Y no tenemos un antecedente exacto de en qué momento llegó el violín a Europa, pero se tienen instrumentos en Asia muy parecidos, como el eru, que es justo un instrumento de frotación, pero que consta de un pequeño tambor y dos cuerdas.
y se toca a manera de cello. Oye, Rubén, tiene poco que acabo de escuchar un mariachi también con elementos que tocaban violín. Está uno acostumbrado a ver nada más la guitarra y que cantan y que ponen ambiente en una fiesta, pero ya también escuchar que tienen arpa, violines, fue una cosa maravillosa escuchar un mariachi de este tipo. Rubén, siguiendo con nuestra entrevista, ¿nos podrías hablar algo sobre la música popular mexicana? Claro que sí, miren. Vamos a retomar algunos puntos que ya se mencionaron en la plática anterior, pero muy brevemente, ¿vale? Me gustaría comenzar hablando de la tradición oral. La música relacionada con el pueblo, la música popular, depende muchísimo de la tradición oral. Es decir, que depende mucho del boca a boca, de lo que la gente comenta, de que sigan pidiendo estas canciones, que sigan sonando, es lo que las alimenta. Y un claro ejemplo de todo esto es el corrido. Mencionábamos el corrido en la época de la Revolución, pero ¿qué tan antiguo es en realidad el corrido? Aún es más. Deben saber que hay letras de corridos registradas para el año 1808. Muy probablemente hubieron corridos de la independencia de México. De hecho, el corrido lo podemos dividir en 3 etapas. De 1808 a inicios del porfiriato. Hay otra etapa que es todo lo relacionado al porfiriato, es decir, de 1876 a 1910. Y la última etapa del corrido, que es de 1910, la época revolucionaria, hasta nuestros días, porque el corrido es un género que se sigue haciendo, no con la misma estructura que hace 100 años, pero que sigue existiendo. Permanece entonces. Se mantiene vigente. Ahora, ¿qué es lo que hacía el corrido? El corrido lo podemos definir como el periódico que iba de boca en boca. ¿Cuáles eran las temáticas que trataba? Batallas, levantamientos, todo esto giraba alrededor del corrido. Pero bueno, ¿de dónde surge? Estábamos hablando de los orígenes. Así es. Hay quienes piensan que el corrido tiene su origen en el romance español, que viene obviamente de la Nueva España. Esta Claro. idea de tomar temas de la localidad, de tomar cosas relacionadas al pueblo y hacerlas a manera de canción. Según Ignacio Manuel a la Torre, el corrido ya se contaba, como les dije, desde 1810. Solamente hay 4 estados de la República en el cual no se registra ningún tipo de música de este tipo, que son Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. Se podría decir que todo el sur. Pero regresando un poco a lo de la Revolución Mexicana, podemos dividir el corrido de la Revolución Mexicana en 2 bloques. Lo que son los corridos norteños y lo que es conocido como la bola suriana. Los corridos norteños tenían como su inspiración a los carrancistas, el avance de Pancho Villa, ¿no? Hay un corrido muy famoso que habla sobre la batalla de Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Mientras que la bola suriana se enfocaba más hacia el ejército zapatista, ¿no? Justo el de Emiliano Zapata es retratado en un corrido que hasta la fecha se sigue tocando y pertenece a la tradición de la bola suriana. Me gustaría hacer una cita de Yolanda Moreno Rivas, autora del libro Historia de la Música Popular, que dice: el corrido fue también el estupendo vehículo de las ideas revolucionarias y cantó en la colaboración de un ejército de poetas anónimos. Porque es justamente que todas las ideas de la revolución se movían a través de la música. Justo en 1910, cuando Francisco I. Madero publica su libro La Sucesión Presidencial, fueron los corridos los que difundieron la idea de la revolución en México. La música se convierte en el vehículo perfecto para hacer un cambio social. Entonces, ya mencionamos sobre la clasificación del corrido y la importancia que tiene. Y nos damos cuenta que es un género que sigue vigente, que hasta la fecha con otras temáticas, con otras situaciones, pero se mantiene vigente.
y sigue retratando de una forma u otra la situación social de México. Qué interesante. Bastante, Bastante interesante, bastante. sí, claro. Nos estás dando datos, pues yo creo que a todo el público y a nosotros desconocíamos muchos de estos datos. Los escuchamos, pero no sabemos realmente su procedencia y son bonitos, claro, pero no sabemos qué bueno que nos estás Sí, y enseñando. sobre todo la historia que nos marcas, ¿no? O sea, escuchar que hay corridos de 1808 a Exactamente. 1910, pues sí es impresionante. Yo pensé que era después de la Revolución Mexicana, 1910 para acá, pero bueno, casi No. son 110 años, Casi 200 años de puro atrás, corrido. puro corrido. Y la Sí. característica que marca que es un retrato de las situaciones que, bueno, que se vivían En los Mm. pueblos. En los pueblos. En los pueblos, la manera en que cómo se han transmitido, de manera oral, de boca en boca. Sí, definitivamente retrata tal cual es la manera de transmisión de esta música. Y bonita, ¿eh? Una música muy bonita. Tú eres muy joven, Rubén. Aparte de estos géneros que nos has comentado, ¿tienes gusto por algún otro género musical? Sí. Recientemente en mis clases de música, el profesor Alberto León, que es el profesor que me da violín, bueno, clases de violín. Saludos al maestro. Saludos, profesor, si me está escuchando. Así es. En el pueblo de Tecomit, tocamos música regional mexicana, ¿no? Y eso nos da apertura a hablar un poquito sobre qué es el folclore y el canto popular. Porque ya hablamos del corrido, pero el corrido es un género que se desprende del canto popular. ¿Qué es el canto popular? Se estarán preguntando. En pocas palabras, son canciones que el pueblo maneja en su presente. Es decir, la gente que trabaja en el campo y que sabe tocar algún instrumento, toma lo que ve a su alrededor y realiza canciones. Quiero citar, por ejemplo, la canción de El Barzón, ¿lo han escuchado? Que es una claro. canción Sí. de la Revolución Mexicana, Clásica. que justamente relata la situación del campo en México y los latifundios. Pues bueno, su autor, aunque anónimo, retrata su situación como campesino, que vivía las injusticias de los hacendados y que los obligaba a trabajar. Pues eso mismo sucede con el canto popular. Son personas que pertenecen a un pueblo, a una comunidad y que saben tocar un instrumento musical. Entonces realizan canciones de su entorno, de su presente. Pero ahora bien, hay canciones que se vuelven tan buenas, tan famosas, que todo el mundo las pide en las fiestas, que con el tiempo se transforman en folclore. Esa es una palabra que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que ballet Sí. folclórico, que danza folclórica, pero no entendemos muy bien, bueno, al menos no podemos entender la diferencia entre una cosa y otra. Podemos definir por folclore a cuando un canto popular se vuelve tan famoso que precede al tiempo. Es decir, canciones que en su momento fueron cantos populares, pero que tanto las pedían, tanto las tocaron, tanto se difundieron, que se traspasaron al folclore. Un claro ejemplo de esto puede ser La Llorona, que es una canción Ay, que... qué bonita canción. Sí, que es una canción que, por ejemplo, algunos especialistas la ubican en el Istmo de Tehuantepec, esta versión balseada de La Llorona, la ubican en el estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Pero a ciencia cierta, esta canción es tan antigua que no se tiene un registro preciso que nos diga quién escribió, quién hizo la letra, porque precisamente se unió al folclore mexicano y se difundió a tal grado de que se desconoce el autor preciso. Oye, ¿y qué nos puedes platicar de la melodía de la canción La Bruja? Bueno. La bruja es perteneciente al folclore, pero del estado de Veracruz. Hay que hacer referencia a que dijimos que el canto popular eran canciones de la gente que retrataba en su presente. Pero la pregunta es, ¿todos vivimos el mismo presente en México? Esta pregunta es un poco confusa porque podemos decir
sí, ¿no? Todos vivimos una misma realidad. Pero ¿será lo mismo la realidad en la Ciudad de México No. que en Veracruz, que en San Luis Potosí, que en Oaxaca? Pues puede que no, tenga sus variaciones mayores Claro, incluso, su ¿no? contexto Su histórico. contexto histórico, claramente. Entonces, La Bruja es una canción que se escribe dentro del contexto del centro y sur de Veracruz. Entonces, se une al folclore porque es una canción que siguen pidiendo, incluso la siguen bailando. Siguen habiendo bailarinas que se visten de jarocha con su tocado de rosa a un lado de la oreja y la veladora sobre la cabeza, porque si se le cae es muy mala bailarina, ¿verdad? Sí, y es toda una habilidad de traer la veladora en la cabeza. Ya lo intenté. Fíjese, y ahorita que nos ¿Y qué describe, pasó? ¿Es buena o es mala, maestra? Después hablamos sobre eso. ahorita que nos Así describe es. la tradición, como que nos hace volar a la región, A la la región, hora que claro. platicas tú Sí. esa situación, como que te Nos vuelas ahí. transmites y nos transportas Exactamente. precisamente al lugar, a los lugares. ¿Qué Sí. otra canción crees tú que sea representativa y digna de platicar sobre ella? Más que una canción, podemos hablar de todo un género. Porque ya hablamos de la Llorona y el son, bueno, ya hablamos del son itzmeño, de esta zona del Istmo de Tehuantepec, ya hablamos un poco de la Bruja y el son jarocho, pero otro de los géneros famosísimos son el guapango. ¿Ustedes Ay, qué conocen el bonito. origen de la palabra guapango? No. No, pues yo también lo acabo de descubrir. Yo también Interesante. daba por hecho el nombre, pero tiene su origen en una palabra del náhuatl, que quiere decir cuaupango, que justo es el lugar donde se pone la tabla para zapatear. Porque Sí. el guapango no nada más se canta, No, también Zapateado. se zapatea, baila. sí, No, y sí, el sí. ritmo que tiene. El ritmo. Ok. Respecto al guapango y el son jarocho, que son dos géneros de música que se tocan en el estado de Veracruz, hay una diferencia notable. Uno puede ser el ritmo, pero otro es el instrumento. El son jarocho siempre va a ser acompañado Arpa. del arpa, mientras que el guapango va a ser acompañado del violín. Ah, es el violín el que lleva el papel principal para el Sí, guapango. el guapango lo vamos a encontrar en estados como Tamaulipas, Hidalgo, parte de San Luis Potosí, Querétaro, el norte de Veracruz y el este de Puebla. Siendo específicos, en el pueblo de Cuetzalan, en Puebla, se sienten Sí. muy orgullosos de sus Sí, guapangos. sí. Ya visité ese pueblo. Sí, es cierto. Hermoso, hermoso, bellísimo, bellísimo. Oye, Rubén, ¿nos podrías deleitar con algunas canciones ya que trajiste tu hermoso violín? Sí, claro que sí. Pues ya que estamos hablando del son jarocho, vamos aquí a traer a la bruja a que se nos manifieste. ¿De qué autor sería la... La bruja, al ser una canción que se unió al folclore, no tiene un autor preciso. Se podría decir que pertenece al dominio. al dominio popular? Dominio popular. Va, adelante. Si gustan ponerse la veladora en la cabeza, son... De una vez.
bella melodía, qué bella melodía. Nos transportamos a lugares. ¿Nos puedes interpretar La Llorona? Claro que sí. Hoy andamos muy espectrales. Pasamos de la magia a los espíritus. Aunque mucha gente cree que esta canción está asociada a la leyenda de la Llorona, de esta mujer que anda por las calles de México. No es Esta así. canción habla precisamente de una mujer que pierde a su esposo durante la Revolución Mexicana. Entonces ella llora desconsolada esperando su regreso, ¿no? Entonces la Llorona hace precisamente el énfasis a esta mujer desconsolada que perdió el amor de su vida en los brazos de la guerra. Le llora al hombre querido. Así es. Adelante. Con Rubén. ustedes una canción de otra It's cosa, Guanatehuala. antes de qué autor es La Llorona. La Llorona, en el mismo caso de La Bruja, es una canción que pertenece Al dominio popular. Adelante. Wow. Me transportó a mi pueblo. A 3 horas de aquí. A Mística. Es el Día de Muertos y bueno, con esa melodía te transporta verdaderamente. No, y por las fechas que se avecinan ya, Avecinan. escuchar esta canción como que se siente la nostalgia, Sí, ya la están cerca los emoción. difunditos. Oye, Rubén, aún no dejes tu violín. Cántanos, Ya nos picaste. interprétanos, interprétanos otra Una melodía. más. Pero Por favor. la canción que quiero tocar a continuación es algo de lo cual no hemos hablado y es importante hablar del género del mariachi. Ay, María. Uf, El mariachi, que es un género originario de Jalisco y que es heredero de la tradición del campo también, ¿no? Porque muchas canciones del mariachi hablan precisamente de la vida en el campo. así es. Desgraciadamente, este género ha sido empaquetado y preparado para su venta porque ya es considerado un objeto de souvenir. Porque sí, el mariachi nos da identidad como mexicanos, pero cada vez más se acerca como un producto para el turista. Y poco a poco el mariachi va perdiendo su esencia. Y es una pena porque es un género que aporta demasiado a la historia y a la identidad mexicana. Cierto. Fíjese, en las fiestas regionales, hablando del mariachi, si no hay mariachi no se siente la festividad como parte de un pueblo, bueno, ahora sí que rural se puede decir, porque siempre el mariachi como que le da el gusto a una fiesta regional. Y lo que acabas de mencionar es importantísimo. Muchas de las canciones que canta el mariachi emergieron del campo, que precisamente pues es la temática principal que manejamos en este proyecto radiofónico. ¿Con qué canción nos vas a deleitar? Vamos a tocar La Culebra.
Muy bien. Adelante. del autor Rubén Fuentes. Ay, bellísima melodía. Me dieron gracias. ganas de pararme y zapatearle. y Adelante, bailarle. adelante. Baila. Sí, porque estas melodías son hermosas. Me recordó, yo en preparatoria llevé danza regional y pues el son de la negra, el jarabe tapatío, caray, no. Lo siente uno en todo su cuerpo este tipo de música y de verdad que te dan ganas de bailar y zapatearle y qué bonito. Rubén, te damos nuestro más sincero agradecimiento por haber colaborado con nosotros en este programa el día de hoy. Y vamos a continuar, compañeros. Vamos a continuar con nuestro nuestro programa. Félix. Sí, pues ya después de haber escuchado todo lo que nos platicó Rubén, es muy interesante. Bueno, saber toda la historia de todos estos tipos de música y la que nos compartió las canciones. Pero retomando de lo que ya nos había hablado Giovanni anteriormente, es muy importante después de haber escuchado todo lo que nos vino a decir Rubén, porque es muy preocupante que los jóvenes canten y prediquen los actos de estas canciones que se escuchan extranjeras, podríamos decirle, que se escuchan en las fiestas, con un tema que es un sexo descontrolado. Los videos musicales que acompañan a estas canciones dejan ver que no pasa nada, que puedes vivir una vida sin responsabilidades y holgada, sin rendir cuentas a nadie. Eso es lo que mucha gente de los jóvenes al escuchar las canciones extranjeras, y no puedo decir que todas las canciones extranjeras, hay algunas canciones extranjeras que pues sí traen un tema diferente, pero hay unos ritmos que vienen, que la mayoría de los jóvenes lo escuchan y es una mala influencia hasta para los niños más pequeños. Y eso, Félix, viene a colación por hacer una comparación de lo que acabamos de escuchar, de tanto de la explicación que nos dio de los sobre los sones, el guapango, en relación a las canciones extranjeras de las que estamos hablando, algunas incluso no extranjeras de mismos compositores nacionales, pero que hoy en día están desvirtuando la belleza de la música, los temas dirigidos a jóvenes en cuanto a que ya no se les ponga un límite en ciertas situaciones y que a ellos ya les parece normal el ver programas, videos donde se está tomando, se está abusando de bebidas, se está abusando de drogas. Pues yo creo que no es lo adecuado para nuestra juventud. ¿Cómo ves? Sí, pues es muy importante todo eso Félix. de lo que usted comenta, maestra.
Por eso es tan importante decirles y hacerles entender, por ejemplo, qué es la música de José Alfredo Jiménez. Hacerles, no sé, entender en un hincapié, primeramente su valor histórico. José Alfredo compone en una época de auge y sus letras son el reflejo de los sentimientos del México del siglo XX, del amor por la patria, por el suelo en el que se nace y por la mujer que uno quiere. Son pues datos históricos fieles, envueltos en melodía para los oídos. Por eso la gente se sentía tan identificada con sus composiciones y en segundo término porque son un icono que nos representa como mexicanos en una época de gran valor para todo México. Es un digno representante de la música, maestra, compañeros, José Alfredo Jiménez. Muy cierto, Félix. Y quisiéramos comentarles, amigos, que toda esta riqueza cultural que tenemos con los diferentes géneros sintetiza obras de gran maestría, que es alcanzada por hombres humildes, porque muchas veces nacieron esas canciones hermosas de gente humilde, incluso en algunos casos no tenían alguna instrucción musical, solamente por el oído iban aprendiendo e iban haciendo composiciones. De acuerdo con la terminología en uso, se conoce como música mexicana la música tradicional y popular de México, que ya nos había platicado un poco sobre esto nuestro invitado Rubén, y que abarca una amplia variedad de estilos y géneros que a lo largo de su historia ha sido influenciada por la cultura indígena, la española y también, ¿qué creen, compañeros?, la africana, pero que esa expresión artística que representa la identidad, la cultura, las tradiciones y las emociones del pueblo mexicano, es todo eso en conjunto, es hablar de música mexicana, nacida muchas veces en los pueblos originarios, tanto de la Ciudad de México como de la República Mexicana. Podemos también hacer referencia a canciones y a otros cantautores como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, del que ya hablamos, Manuel M. Ponce, Chava Flores, con su canción Mi Ciudad, La Ciudad, Toña la Negra, Consuelito Velázquez, María Grieber, Manuel Esperón. También tenemos algunos compositores tabasqueños como Cecilio Cupido y José Claro García. También chapanecos como los hermanos Domínguez o los yucatecos como Pepe Domínguez y Luis Rosado Vega. Pregunto, maestra, ¿creció la cultura musical del pueblo mexicano en los últimos 10 años? Pues sería cuestión de ver y analizar. Bueno, comento porque todo contacto con el pueblo en su diario peregrinar da la respuesta. Cuando vamos en el micro, en el metro, en el taxi, ya sea en una fiesta o en un evento popular o familiar, o en una escuela o apenas haya caminando uno a unas cuantas calles, en cualquier lugar de México, y se da uno cuenta del ambiente musical verdadero en que se está creciendo nuestra juventud y la niñez de nuestra nación. Pareciera que ya todos los géneros que están incitando efectivamente al egoísmo, al individualismo, lo tomamos ya normal, maestra. A mí me sorprende, sobre todo porque fui a unos 15 años, sabe que allá por Mixquic, por Milpalta, por San Juan Ixtayupas, pues le da mucho el tema de ir a una fiesta de 15 años, y sus canciones modernas, ya se han de imaginar que la gente les pide otra. La verdad a mí me dio esta vergüenza, ¿sí?, ver que estando los papás de la quinceañera, no restringieron ese baile. Por un baile que precisamente está incitando al sexo. Y pareciera que todo eso ya se normaliza. ¿Te hace referir al perreo? Sí, a ese perreo, a ese famosísimo perreo. Está glorificado y yo la verdad no estoy de acuerdo. Otras canciones que compiten por manejar el lenguaje más o es posible para referirse a las pasiones humanas más delicadas
dando como resultado la insensibilidad como conducta habitual, o bien canciones extranjeras que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes no entienden. Son canciones que repiten en su lengua el esquema descrito en líneas anteriores. La respuesta a la pregunta surge a esta realidad mexicana. El pueblo no ha mejorado en su cultura musical, al contrario, así lo canta la realidad. Además, la transfusión de la música extranjera y el consecuente debilitamiento de la conciencia nacional mexicana ha sido un éxito durante 10 años. Escuche usted a su alrededor, han sido esos mismos años de crecimiento imparable de esta tendencia. Sí, desde luego en el seno del pueblo continúa la creación musical bella, curiosa, incluso grandiosa y hasta exquisita, pero justo es reconocer que ha perdido muchas batallas. La radio y la televisión no la promocionan, sino excepcionalmente, y la internet está programada para presentar al pueblo. En primer lugar, presentan la mercancía extranjera. Si los medios de comunicación no la promocionan y por lo tanto el pueblo no la conoce ni practica, la belleza musical a nivel popular o académico se hace rara, y raro también quien la canta o la ejecuta. Los jóvenes y niños cantan y bailan la mercancía, se puede decir, con estas palabras, basura, que no tiene un contexto musical, porque es la que predomina en el medio ambiente. ¿Y por qué no hacerlo? Es autocondenarse a la burla social, a pasar por raro se puede decir, entre el grupo a que a veces la mayoría escucha. Pertenecen esos jóvenes. En este campo de la actividad humana, el medio espiritual más accesible que puede vincular a unos seres humanos con otros es la ideología extranjera, concretada en ritmos y repeticiones, porque no tiene otro, ahora sí que... Otro sentido. Exactamente. Simple. Otro sentido. Compañeros, pues podemos ir concluyendo con el tema y comentando que hay que conocer y practicar lo más que se pueda todo tipo de géneros musicales, pero creados en los pueblos originarios, de todos esos géneros que ya se ha platicado igual con nuestros invitados. Tenemos creaciones con una belleza musical enorme que han perdurado durante siglos por nuestros pueblos. Es una labor urgente que se deben rescatar y se debe continuar con todo aquello que ya recorrió parte de un gran camino, y con los que no, pues deben ser conducidos amorosamente al encuentro de todos esos géneros musicales. Hay una frase que dice: juventud mexicana, canta a la vida, canta que allí está la victoria. Eso lo dijo el poeta Antonio Guzmán Aguilera, y es cierto. Hoy, en tiempos en que algunas canciones buscan desesperadamente quitarnos nuestra identidad nacional, cantar y bailar la belleza musical de nuestros pueblos originarios es un acto para recuperarla. Es cierto, maestra. ¿Quién no se enamoró? ¿Quién no dedicó una canción? O sea, en esos tiempos aún todavía se le cantaba a la mujer. La belleza y sobre todo la forma de poder conquistarla con un poemita, con una serenata, pues era algo muy valioso, pero sobre todo también digno de merecerse, ¿no? Porque le cantábamos al amor, efectivamente. Y esos valores se han perdido. Creo yo que tenemos que recuperar, tenemos que regresar a donde el pueblo cantaba, como lo decía aquí el compañero, que es muy importante regresar a esos tiempos. Se ha perdido completamente valores, y hacemos un llamado a la población a que regresemos a los tiempos, a donde las familias cantaban, a donde nosotros éramos libres de poder cantar lo que veíamos y lo que sentíamos, maestra. Fíjese, maestra Giovanni, compañero, es muy interesante lo que nos vino a platicar Rubén, porque nos comentó que, tu papá escuchaba la música y de ahí tú vienes. Pero ahora en estos tiempos, imagínate si los papás escuchan un ritmo que pues no es bonito, no es... Qué bonito es lo que dice Rubén, escuchó la música
y qué bonita música es la que te gusta ahora. Efectivamente, maestra, yo crecí en un ambiente donde mi papá también le gustaba mucho la música, a sus justos términos, lírico, escuchando canciones. Yo crecí con canciones de Rigo Tobar. Eso, imagínate. Crecí con canciones de Tommy Ramírez, por ejemplo, donde a mí se me hacían como que muy cursis. Y le decía, ya mejor cámbiale, ya me hartaron. Pero ¿qué cree? Que ahora que son las canciones que yo escucho también. No, que te traen. Porque hoy en día, efectivamente, no puedo, yo condeno efectivamente a la música. Por ejemplo, una canción que dice, vamos a ser felices los cuatro, imagínense. ¿Qué estás incitando, no? Y bueno, ya, ¿para qué hablo de más? Pero bueno, yo nací precisamente con canciones que le cantaban al amor. Los de la rondalla de Saltillo, por ejemplo, que nos va a presentar Lalo Galván. Hermosas Mandolín, canciones, Corazón los de boleros, todos esos tríos Exactamente. que sigue perdurando esas canciones. Acabas de decir algo bien importante. De esa forma enamoraban los chicos a las chicas. Imagínate llegar con un trío dándonos serenata. No, pues caray, era lo más hermoso, lo más bonito. Ya no se diga con un mariachi, ¿sí? Que como que por el costo también ha ido disminuyendo el que contraten al mariachi para serenatas, pero que te lleguen dando serenata con un trío o con un mariachi, caray, ya te ganaron. Me regresé a los años 2000 con un grupo que es de allá por los rumbos de Chalco, que el famoso Campeche Show que le canta al amor. Ay, caray. Me el enamoré, Campeche. créeme, de mi primer novia y la canción de Vale la pena intentar su amor y sobre todo esa mujer, no hombre, o sea, con esas canciones hice por primera vez mi novia. Ay, Esa qué mujer. bonito, qué bonito. Así es. Sí, bueno, pues creo que nos despedimos el día de hoy, agradeciendo el que nos hayan puesto atención, agradeciendo a nuestro invitado Rubén, porque nos brindó de conocimientos, nos brindó de su música y nos hizo alegre el tema, alegre el día. Nos dio una cátedra, sobre todo de música, de verdad. El agradecido soy yo, Esperemos. muchas gracias por el espacio. Esperemos seguir contando con tu presencia en algunos otros programas. Para servirles. Canciones Nos con vemos, violín. Félix, Nos despedimos, Giovanni, nos despedimos, Hasta luego. Rubén. Muchas Hasta gracias. luego.